Aleluya, gloria al Señor. Estamos dándole gracias a Dios hoy en esta tarde porque estamos contentos ya que la misericordia de nuestro Adón nos ha alcanzado. Dios ha estado haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas. Ha estado limpiándonos a través del sacrificio del Mesías, Yeshua. Ha estado limpiándonos con su palabra, que es agua de vida, agua que fluye, que Él prometió que fluiría de los interiores de aquellos que le crean, y hemos visto esas aguas fluir y estamos tan contentos, ¿verdad? De esa tarea que Dios nos encomendó y que estamos poco a poco poniéndola en acción, llevando la palabra de verdad, la palabra fiel, limpia, justa, verdadera, a todo aquel que quiera escucharla. En la tarde de hoy continuamos una serie que Dios nos ha permitido comenzar. La serie se llama El Espíritu. Comenzamos con el Espíritu, el dedo de Dios, el Espíritu, la mano de Dios. Hoy vamos a hablar de el Espíritu, el brazo de Dios. Y nuestro hermanito Sammy, Samuel Alexander, va a hacer la oración de introducción a nuestro Padre Celestial para presentarnos. Y les recuerdo, ¿verdad? Les recuerdo quiénes somos. Somos Iglesia Avisados 22.3, un grupo que nació en el corazón de Dios, como un grupo de oración, y seguimos siendo un grupo de oración, pero nos hemos convertido en una pequeña quejilá, una pequeña asamblea, una pequeña iglesia, eh, para servirle a nuestro Dios, y le servimos con mente, con espíritu, con corazón, como Dios desea, pidiendo siempre, ¿verdad? Que Dios nos dé las fuerzas para hacer aquello que Él desea de nosotros, ya que las fuerzas mismas vienen de Él, lo reconocemos. La inteligencia, la sabiduría no es nuestra, viene de Él. Todo proviene de Él, lo reconocemos. Reconocemos que tenemos un solo maestro. Yeshua es el único maestro, es el único que enseña aquí en este grupo. Aquí no enseña la voz humana, aquí enseña la palabra, el Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, a toda justicia en todo tiempo. Así que desde ahora le cedo la parte a nuestro hermano Samuel Alexander. Amén. Saludos a todos, hermanos. Shalom, que es paz. La paz de Dios sea con todos ustedes y su rostro resplandezca sobre ustedes. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Como dice mi hermano Sammy, sobre este tema tan maravilloso, ¿verdad? Que hemos estado viendo a través de la semana. Pero nada, vamos entonces a hablar con papá. Vamos a poner esto en sus manos porque sin él nada podemos hacer. Abacadosh, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos habita. Venimos ante tu presencia, Abacadosh, dándote gloria, honra, alabanza y pleitesía, porque solo tú eres merecedor de la misma, Señor amado. Te damos gracias por un día más. Te damos gracias, Señor amado, porque en tu misericordia nos has permitido tener ruaj, aliento, Señor amado, aire en nuestros pulmones para poder, Dios mío, estar aquí en este día, Señor amado, en esta tarde. Te pedimos en esta hora, Señor amado, que tú seas glorificándote, trayendo a los hermanos que faltan por conectarse, Señor. Que tú, Señor, apresure sus pasos para que no se pierdan esta bendición de tu palabra, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas e invocamos tu presencia, invocamos tu Espíritu Santo, que sea quien nos enseñe, tu Ruach HaKodesh, Señor amado. Y te damos toda gloria, honra y alabanza. Gracias, Abba. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, tu imagen visible, el Elohim viviente, oramos, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra es fiel, ¿verdad? Donde hay dos o más reunidos en su nombre. Ahí está la presencia de papá. Ahí está la presencia del Dios Altísimo, el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Dios de los ejércitos de Israel. Y hemos estado mirando, ¿verdad? A través de esta serie, cómo se ha manifestado el poder de Dios. Durante la primera parte, que hablamos del dedo de Dios, vimos cómo se movió el dedo de Dios, que es mencionado por esas palabras textuales, eh, en lo que conocemos como el Tanaj o el Viejo Testamento, dos veces, y una sola vez en el Nuevo Testamento, o lo que se conoce como el Brit Hadashah, ¿no? El pacto renovado, que es el nombre apropiado para lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Ahora, eh,
Vimos, ¿verdad? En esa primera parte que el dedo de Dios es equiparado al Espíritu Santo de Dios, su poder moviéndose en medio nuestro. Eh, pero las escrituras son claras y evidentes, a pesar de que se han confundido durante un gran periodo de tiempo. Dios ha permitido que sea así, pero Dios está despertando nuestros espíritus para que veamos a través de la palabra y volvamos al entendimiento que Él nos dio en un principio a través de los apóstoles y profetas. Y este entendimiento es que Dios es uno. Ese es el gran mandamiento, el gran y primer mandamiento. Dios es uno, Yahuwah es uno, y amarás a Yahuwah con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón, con todo tu ser. Ese es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son cosas sencillas de aprender, pero el ser humano, nosotros, ¿verdad? Todos hemos fallado a estas cosas en algún momento en la vida nuestra, pero el Señor, a través de su Espíritu que ha puesto en nosotros, ha estado corrigiendo con su gran poder. Esto lo hace Él, no lo hacemos nosotros. Por eso cuando hablamos de seguir mandamiento, de guardar el mandamiento, de hacer lo que Dios nos pide como obediencia, como santificación. No es un esfuerzo humano, es un deseo que Dios pone a través de su Espíritu en nosotros. El Espíritu que actúa en nosotros, porque es otro Espíritu el que actúa en los hijos de desobediencia. Y esto lo vemos a través de las escrituras, es claro, es evidente. En la segunda parte, mano de Dios, pudimos echar un vistazo, ir identificando la mano de Dios, identificada como el Mesías mismo, su poder actuando a través del Mesías. O sea que el Mesías, a través del Espíritu Santo, en unión, ya que Dios es uno y Dios es espíritu, actuando en medio nuestro, salvando, haciendo lo que nadie puede hacer. No hay otro Dios que salve, pues no hay otros dioses. Y entre los hombres no hay nadie que pueda salvar. Solo hay uno. Y ese uno debe ser exaltado hoy y todos los días. Así que alabado sea el nombre de Yahuwah, a quien exaltamos, a quien le damos gloria, honra, honor. Solo Él la merece. Y hoy vamos a hablar del brazo de Dios. Y ¿verdad? Es bien conocida esa escritura que dice: en el mundo tendréis aflicciones. Pero cuando llegan esos momentos, ¿verdad? Que suelen ser bastante frustrantes en nuestras vidas, donde tenemos aflicciones, quizás vamos de camino a llevar al niño a la escuela y se nos explota una goma, como dicen en Puerto Rico, o como dicen nuestros hermanos mexicanos y latinoamericanos, ¿verdad? Acá en Estados Unidos, donde yo vivo, dicen se nos poncha una llanta, se nos poncha una llanta. Es frustrante, lo vemos como una aflicción. A veces tenemos a un hijo enfermo, lo vemos como algo que nos aflige, ¿verdad? A veces tenemos que tener cuidado de alguna persona, algún familiar. Puede que lo veamos como una aflicción o podemos tomarlo como una oportunidad para que Dios siga desarrollando su propósito en medio nuestro, ya que para los que aman a Dios, todas las cosas operan para nuestro bien. ¿Ok? Entonces, a veces, ¿verdad? En medio de esos momentos que pueden ser frustrantes, formamos berrinches, nos enojamos, gritamos y hasta rompemos cosas. Nos pasa a todos en algún momento en la vida. A quien no le pase, pues, gloria a Dios. quisiera, quisiera ¿verdad? Yo ser así. Yo creo que mi carácter, suelo ser bastante pasivo, pero cuando me enojo se me inflama la ira y he llegado hasta romper cosas. Me ha pasado. Ahora, cuando enfrentamos dificultades, tendemos a desanimarnos y quejarnos. En el caso de Job, un hombre que la palabra describe como un hombre recto, un hombre
perfecto y sabemos los que son perfectos en las escrituras, de acuerdo a las escrituras, son, son hombres eh, que guardan la ley del Dios Altísimo. Eh, por ejemplo, en el Salmo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en las leyes de nuestro Dios. ¿Verdad? Y estoy parafraseando. Ahora, Job, siendo este tipo de hombre que guardaba mandamientos, y lo puede ver en el capítulo 28 de Job, él se había adherido a su integridad, ¿verdad? Cuando él se vio afligido por el enemigo, pero claro, él no sabía lo que estaba sucediendo. Vemos que la aflicción de Job fue algo como, como dicen en mis hermanos puertorriqueños y mis hermanos cubanos. Eso fue como una pelota sacada del parque. O sea, eso fue algo descomunal. Eso fue una mala noticia tras otra, pero no una mala noticia, una noticia desastrosa. Un hombre que tenía de todo, que era rico, que tenía hijos, inclusive hasta sus hijos murieron. Eso, y llegó la enfermedad a su vida, fue desastroso. Pero él, como dice la escritura, no añadió despropósito a lo que Dios, ¿verdad?, había permitido en su vida. Inclusive su esposa, su amada, su señora, que me imagino que estuvo con él por al menos 20 o 30 años, ¿verdad? Ya que sus hijos estaban grandes ya, aparentemente, ¿verdad? Ya que ellos hacían fiestas en la casa del primogénito, o sea, del hijo mayor. Su esposa, eh, llegó un momento en que le dice, todavía te adhieres a tu integridad, mira, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, mujer tonta, mujer insensata. Hay una traducción que traduce esa palabra como la palabra estúpido, ¿verdad? Y suena fuerte, ¿verdad? Decir mujer estúpida, pero es una traducción que está ahí, ¿verdad? Entonces, eh, ahora, sí hubo un fallo, ¿verdad? Job clamaba tener una integridad intachable, pero aún él falló cuando pensó, ¿verdad? En su pensar que su proceder era más recto que el proceder de Dios. Hubo cierto momento donde él, de cierta manera, se hizo ver a sí mismo más justo que lo que Dios estaba haciendo en su vida, lo que Dios estaba permitiendo en su vida. Y, y hay una escritura, ¿verdad? Que Dios ya ha hablado, la conocemos, está en el Salmo 14, verso 3, que dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya Dios ha dicho que el mundo entero está bajo pecado, todos han pecado. Job pensaba que tenía una integridad intachable, que ni aun Dios lo podía acusar de pecado, pero su pecado fue creer que era más justo que Dios. Entonces, el pecado de Job fue ese, pensar que no había pecado en él, a lo cual Dios le contesta diciendo en Job capítulo 40, versos 7 al 14 de la siguiente manera: Cíñete ahora como varón tus lomos. O sea, le dice, ponte los pantalones en su sitio, apriétate la correa. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y la primera pregunta dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Luego le dice, adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra.
que podrá salvarte tu brazo derecho. ¡Wow! ¡Qué contestación sublime le da Dios a Job en cuanto a estos argumentos, ¿verdad? Y la vida de Job es un estandarte para nosotros. Eh, es bien interesante el estudiar el libro de Job, de lo cual pues estaremos haciendo más estudios adelante, ¿verdad? Por hoy vamos a concentrarnos en lo que tenemos entre las manos. Verán, solo existe uno cuyo brazo poderoso puede salvar. No hay ningún otro. Ese fue el caso con el faraón y sus fuerzas. Y quedaron como un imponente ejemplo del poder de Yahuwah Sebaot, el Dios de los ejércitos de Israel, para que no temamos. Y cuando digo que para que no temamos, literalmente, para que no temamos. Deuteronomio 7, 17 al 19 dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Yahuwah tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Yahuwah tu Dios te sacó. Así hará Yahuwah tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Así le decía en un inicio a Israel cuando los dirigía a las conquistas de diversos pueblos, ya que estos pueblos, según nos dicen las escrituras, habían pecado en gran manera delante de Yahuwah nuestro Dios y habían de ser castigadas, ¿verdad? Y Israel fue ese mazo, ese martillo que usó Dios para castigar a estas naciones. Hay personas que, ¿verdad? En su mayoría ateos, que yo he conocido personalmente, que se enojan y dicen, no puedo creer en tu Dios, pues tu Dios es un Dios sanguinario. Y hay que entender algo, nuestro Dios es amor, pero nuestro Dios es fuego consumidor. Él es rey sobre todas las cosas. Él es un juez justo. Y Él nos ha impartido desde el principio de la creación un código de conducta para que nos guiemos. Y si nos guiáramos a través de ese código de conducta, el mundo no sería lo que es hoy. Los ateos se preguntan, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿O por qué Dios creó al enemigo? Bueno, ¿por qué Dios creó a los ateos? ¿Verdad? Eh, realmente Dios no creó al enemigo, lo creó perfecto, pero él se corrompió. Igualmente, Dios nos creó a los ateos ateos. Los ateos se hicieron ateos porque rechazan a Dios. Y ahí es donde está y se manifiesto lo que se llama el libre albedrío de cada uno, ¿no? Tenemos potestad de decidir. Ahora, Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas, así que desde antes de la fundación del mundo, él ya sabía quién iba a creer en él. Estas cosas, pues, también están plasmadas y manifestadas en la palabra. Ahora, sigamos hablando, ¿verdad?, de lo que sucedió ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Lo hemos visto en los estudios pasados, esas grandes señales, las plagas que hicieron sucumbir a Egipto. Usted puede ir a un museo, nunca le van a hablar de estas cosas, claro, le van a hablar de la gloria de Egipto, pero no le van a hablar de la gloria de Dios. Ahora, estas grandes señales de Yahuwah siempre vienen acompañadas de instrucciones de su amor y autoridad, como lo es en el caso de Deuteronomio 5, donde se nos recuerda el guardar los mandamientos. Allí en ese capítulo entero se enumeran todos los mandamientos, pero decidí sacar un verso específico, el verso 15, donde dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Yahuwah tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahuwah tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Este es el mandamiento que le hace erizar la piel a la mayoría de los cristianos, ya que
ha sido un punto polémico. Muchos creen que no se deben guardar los mandamientos o que no se tienen que guardar. Otros piensan que eso ya se ha cumplido en la persona del Mesías. Él es el reposo y ciertamente el Mesías nos dará reposo. Si usted piensa que usted está en reposo actualmente, bueno, solamente está aguardando la esperanza de entrar en su reposo. Esto está plasmado en la escritura, ha sido plasmado en las enseñanzas que hemos dado aquí y podemos revisitarlas en un futuro. Ahora, Yahoo es muy insistente con este asunto, ¿verdad? Y yo sé que no a todo el mundo le agrada escuchar estas cosas, pero hay que hablarlas, hay que hablarlas. Yahoo es muy insistente en este asunto. Nada más escuchen el capítulo 4 de Deuteronomio, versos 32 al 40. Estos dos versos, estos par de versos son bien contundentes. Dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Yahuwah vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Pregunta. A ti te fue mostrado para que supieses que Yahuwah es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, por herencia, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahuwah es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahuwah tu Dios te da para siempre. Esto ha sido Deuteronomio 4, 32 al 40. Bien contundente, bien fuerte el tono de voz, la insistencia que veo en estos pasajes. Y muchas personas, ¿verdad?, las he escuchado mencionar, decir, no, eso fue en el pasado, eso fue Viejo Testamento. Ya Dios no opera de esa manera. Inclusive he escuchado doctrinas donde dicen que el Dios del Viejo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son diferentes dioses, que son diferentes cosas. Wow, eso me sorprende, pero eh, simplemente me deja hasta atónito y sin palabras, ¿verdad? Para describir eh, tal pensamiento. Vamos mejor a seguir adelante. Dios hace un gran énfasis en esto a través de todas las escrituras, esa es la verdad. Por lo cual es sorprendente lo que se le ha permitido al enemigo hacer con nuestras iglesias modernas, donde en muchas se predica la abolición de estos mandamientos. Cuando Yahuwah envió al profeta Isaías profecía sobre la manifestación de su brazo en tiempos del segundo templo, habló diciendo esto en Isaías 52. Vamos a leer en Isaías 52. Dice,
Eh, Vamos a leer hasta el verso 15. Dice, despierta, oh Sión, despierta. Y quiero hacer una pausa aquí, ¿verdad? Estoy comenzando a leer, pero quiero hacer una pausa aquí. Cuando habla de Sión, cuando está dirigiéndose a Jerusalén para salvación, para restauración, quiero que entiendan que está hablando en términos espirituales, le está hablando a la Jerusalén celestial, la de arriba, aquella cuyas piedras son piedras vivas. Y esas piedras vivas son compuestas, o sea, somos nosotros somos los que componemos esa ciudad. Usted tiene que leer escrituras para entender esto. Tal vez hagamos una enseñanza específicamente sobre esto, ¿verdad? Porque las escrituras, eh, solo con el discernimiento que nuestro Padre Celestial nos da, podemos diferenciar entre la Jerusalén actual, la de abajo, la que está bajo pecado, la que está en desobediencia, la que está puesta para destrucción, y la Jerusalén celestial, la rescatada, la redimida, la que va a descender del cielo, no como una ciudad flotante ni nada que se le parezca, porque es un estado espiritual. Esa ciudad somos nosotros y el templo mismo es el Mesías que estará en medio nuestro. Todo eso está en Apocalipsis. Ahora, Isaías 52 dice, despierta, oh Sión, despierta, vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas. Aquí hace alusión, las ropas hacen alusión a los mandamientos. Cuando usted ve en las escrituras, cada vez que usted ve vestiduras viles, son vestiduras manchadas por el pecado, por la transgresión. Ahora, las vestiduras blancas, resplandecientes, son los actos justos de los santos. Eso está en Apocalipsis. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 22, verso 14, se habla de que son bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para tener derecho para entrar a la ciudad santa. ¿Ok? Cuando se está hablando de eso, no se está hablando en términos terrenales, que usted tiene que tener un buen detergente en su casa para lavar la ropa. No, se está hablando en términos espirituales. Si usted va a la Reina Valera antigua, en lugar de decir lavar su ropa, dice bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Esto es un lenguaje espiritual. Seguimos. Ponte tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén, porque ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios. Y volvemos. El temor a Dios es el guardar sus mandamientos. Levántate del polvo, oh Jerusalén, esto hace alusión a la resurrección, y siéntate en un lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud. La esclavitud siempre es representada por el pecado, y eso era lo que representaba Egipto. Egipto representaba el pecado, el mundo, la aflicción bajo la mano del enemigo. Quítate del cuello las cadenas de la aflicción, las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión, pues esto dice el Señor Yahuwah tu Dios. Cuando te vendí al destierro, y aquí les recuerdo, Israel, quien es el pueblo escogido de Dios, Israel, de quien formamos parte nosotros, todos los que seguimos al Mesías, todos los que ejercemos fe en el Mesías, que hemos creído en su palabra, todos los que hemos escuchado la voz de Dios, los que hemos aprendido del Padre, todos nosotros pertenecemos ahora, formamos parte de Israel, ya que somos descendientes de Abraham por la promesa. A través de la promesa somos ramas injertadas en el buen olivo. Y si permanecemos temerosos de Dios en el buen olivo, no seremos cortados y echados fuera. ¿Ok?
Ahora, eso lo habló Pablo en Romanos y lo explica muy bien en Romanos. Ahora, continúa diciendo, cuando te vendí al destierro, Dios mandó al destierro primeramente a, cuando Israel fue dividido entre Judá e Israel. Las 10 tribus del norte fueron llevadas al destierro primero y luego las otras 2 tribus que quedaban al sur años más tarde. Y ambos por la misma causa, por el pecado, la desobediencia, porque adoraron dioses ajenos, porque no escucharon la voz de Dios y quedaron como ejemplo para nosotros. Y Dios dice, cuando te vendí al destierro no recibí pago alguno, ahora puedo redimirte sin tener que pagar por ti. Esto dice Yahuwah tu soberano. Hace mucho tiempo mi pueblo decidió vivir en Egipto. Ahora es Asiria la que lo oprime. ¿Qué es esto? Pregunta el Señor. ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? Quienes lo gobiernan gritan de júbilo. Todo el día blasfeman mi nombre. Esto hace alusión también a los nombres de blasfemia que tendrá la bestia en el fin de los tiempos. Los nombres de blasfemia en su frente. Verso 6. Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces por fin mi pueblo reconocerá que yo soy quien le habla. En otra versión, este verso 6 dice de la siguiente manera: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Wow, Dios diciendo que él va a estar presente él mismo allí. Piensen en eso. Volviendo a la versión original que estaba leyendo, sigo en el verso 7 de Isaías 52. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Los centinelas gritan y cantan de alegría, porque con sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Que las ruinas de Jerusalén canten de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Esto está hablando del Mesías, mi gente. Esto está hablando de la obra gloriosa de Yeshua HaMashiach, el Mesías, nuestro Señor, nuestro Redentor. Verso 10. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. En la versión Reina Valera 1960 lo dice de esta manera: Yahuwah desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. El Mesías es la manifestación del brazo de Dios, su brazo poderoso, la salvación. Isaías 52 prosigue en el verso número 11 diciendo: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Yahuwah. Estamos siendo llamados al apartamiento, o sea, a que nos apartemos, a que nos santifiquemos, que literalmente significa ser apartado, a dejar la inmundicia en todos los sentidos, corporalmente, mentalmente, espiritualmente. Y todo eso Dios lo va a hacer a través de su poder, a través de su palabra, mientras nos limpia. Va a crear ese deseo en nosotros de apartarnos de toda esa inmundicia. Y continúa diciendo: porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Yahuwah irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto.
cómo se asombran de ti muchos. De tal manera fue desfigurado que de los hombres su parecer y su hermosura más que, que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta profecía está hablando claramente del Mesías, quien sufrió los vituperios, quien sufrió los golpes, los escupitajos, quien sufrió los latigazos, quien sufrió la crucifixión por amor a nosotros, nos redimió de la muerte y del pecado con su sangre santa y gloriosa para que podamos amarle, conocerle, caminar como Él caminó, seguir sus pasos, porque Él irá delante de nosotros y seremos ovejas de su prado y le seguiremos a donde Él vaya. A continuación, vamos a escuchar uno de los capítulos más temidos por los judíos, por ser tan evidente de quién habla. Y me refiero al capítulo 53 de Isaías. Samuelito, si me estás siguiendo, léeme el capítulo 53 de Isaías, versos 1 al 12. 53 de Isaías. Correcto. 1 al Buscar 12. aquí, 1 al 12. Gloria a nuestro Padre Celestial. Le alabamos, le bendecimos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él, el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Él castigó, el castigo que nos trajo paz fue sobre él. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos
y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Muchas gracias, Samuel. Eh, Vemos, ¿verdad?, que esto está en el capítulo 53 de Isaías, versos 1 al 12. Y si ustedes se fijan, hemos estado leyendo capítulos consecutivos. Venimos de leer el capítulo 52 y esta parte, esto es lo que le sigue. O sea, no estoy sacando algo fuera de contexto, no me estoy yendo a otra parte de la Biblia, nos estamos quedando aquí. Estamos siguiendo el contexto de quién está hablando en el capítulo 52 y el capítulo 53 lo hace muy, muy evidente. Me agrada la versión que leyó Samuel. Y yo tengo aquí otra versión. Tengo aquí la versión Reina Valera 1960, que es una de las más populares hoy en día, a pesar de no ser una de mis favoritas. Hay versiones mucho mejores que esta, pero no hay versión perfecta. Por eso es que tenemos que darnos al estudio, hay que hacer mucho estudio. Sin embargo, quiero que escuchen en la versión Reina Valera 1960 también este capítulo, porque es súper importante. Por lo menos para mí es súper importante y creo que para usted es súper importante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahuwah? Subirá cual renuevo. ¿Quién subirá? El brazo de Yahuwah manifestado sobre esta persona. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él vino hablando las palabras del Padre y fue despreciado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que recayó sobre él fue el pago por nuestras transgresiones. Entendamos eso. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahuwah cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue herido, escuchen esta parte, fue herido por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías, mi pueblo Israel. ¿Quién contará esa generación? Esa generación, los malvados de esa generación, yo no quisiera ni verlo, ni conocerlo, porque el castigo sobre ellos será tremendo. Continúa diciendo, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, iniquidad, pecado, nunca hizo eso, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahuwah quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahuwah será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Wow. Así como vimos en el mensaje anterior, que Dios le habla a la Jerusalén celestial, la espiritual, la despreciada, la que no tenía hijos y de la cual somos hijos ahora. Y hago un paréntesis aquí para recordarle lo que le hablé en el estudio pasado. Esa Jerusalén de arriba, ¿ok? Esa es de la que habla el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Gálatas, versos 21 al 31, cuando habla acerca de la alegoría de Sara y Agar. La Jerusalén de arriba es la que es representada por Sara. Ella es la libre. Acuérdense qué es lo que esclaviza y qué es lo que libera. Santiago habló de la ley de la libertad, la que nos conduce a la obediencia. Obediencia al Mesías. Tenemos perdón en su sangre para que vivamos como Él, para que seamos limpiados por su palabra, para que demos frutos para Dios, para que vivamos para Dios. ¿Qué es lo que esclaviza? El pecado, lo dijo el Mesías. Uno se hace esclavo de aquello por lo cual te dejas dominar. Puede ser esclavo de la justicia o esclavo del pecado, si eres desobediente. Eso lo explicó el Mesías y lo explicó Pablo también. Lo explicó Pablo también. Y en esa alegoría, Agar representa a Egipto. Ella es la que regresa a Egipto, regresa al mundo, regresa al pecado. Esa es la alegoría. Tanta gente ha confundido esa alegoría diciendo que la esclavitud es la ley. Qué equivocados están. Qué lamentable es eso. Continúo. La manera del Espíritu expresarse a través del profeta es impactante. Impactante. En el capítulo 54 de Isaías, seguimos el contexto que nos da Isaías. El capítulo 54 dice de la siguiente manera: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahuwah. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esto está haciendo referencia a la futura nación de Israel con los límites que Dios le puso desde el inicio, desde el río Nilo hasta el Éufrates. Todo ese terreno será la nación de Israel. El reino será establecido y serán tanto los hijos que no cabrán allí. Continúa diciendo: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Hago un paréntesis. Estamos esperando las bodas del Cordero mencionadas en Apocalipsis. Estamos esperando que la iglesia sea desposada con el Cordero. Y se ha estado predicando en muchos lugares que Israel es una cosa y que la iglesia es otra cosa. Eso es otra gran equivocación, eso es otro gran error. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene 2 pueblos, ni 3 pueblos, ni 4 pueblos. Dios tiene un solo pueblo. Como mencioné antes, si usted es un gentil de las naciones, que eso es lo que significa ser un gentil, una persona de entre los nacidos en las naciones, como lo somos la mayoría, que pudiéramos tener descendencia naturalmente de israelita,
pero a saber quién, solo Dios sabe. Pero eso no importa. Eso no importa. Lo que importa aquí es el que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu. Y todo aquel que reconoce al Mesías y le obedece. ¿Y a qué se refiere esa obediencia? A obedecer la palabra que él vino hablando, y su palabra no es de él, sino que es del Padre que lo envió. Él mismo lo dijo. Entonces entenderemos que Dios tiene un solo pueblo. La ciudad espiritual, la Jerusalén celestial, tiene 12 puertas y cada puerta tiene el nombre de una de las tribus de Israel. No hay otras puertas. No hay una puerta trasera para cristianos, para musulmanes, para gentiles, para lo que sea. No. Esto es una obra que ha estado haciendo el dedo, la mano, el brazo de Dios. Una obra redentora para llevarnos como una esposa, como una virgen ataviada a desposarnos con él, con el que resucitó de entre los muertos. Continúa diciendo Isaías 54, porque tu marido es tu hacedor, Yahuwah de los ejércitos es su nombre, Yahuwah Tsebaot, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahuwah, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Nuestro hermano Samuel Alexander, él nos enseñó que la palabra misericordia y la palabra gracia son sinónimos. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, con gracia eterna, tendré compasión de ti, dijo Yahuwah tu Redentor. Por esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, mi gracia, ni el pacto de mi paz consumado en el Mesías. Y estas palabras las pongo yo, consumado en el Mesías. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahuwah, el que tiene misericordia de ti. Hay tantas cosas que podemos hablar sobre el brazo extendido de Yahuwah. Buscando en el internet, y esta parte que voy a leer ahora, la encontré en el internet. La encontré en el internet haciendo una breve búsqueda. Me sentí guiado a buscar allí brevemente. A ver, ¿qué opiniones hay? Y encontré un artículo que dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del brazo de Dios, las manos de Dios y el dedo de Dios? Esta sección la saqué del internet, vuelvo y repito. Y esta sección lee así, dice, ¿cómo se usa esta palabra cuando se refiere a Dios? Se usa simbólicamente o metafóricamente para denotar el poder de Dios o la fortaleza de Dios en favor de los suyos. De modo que cuando se habla del brazo de Dios en la Biblia, se está usando en sentido figurado para referirse al poder de Dios. Se describe metafóricamente mediante antropomorfismos, ¿qué clase de palabra? Atribución de partes del cuerpo humano a lo que no es humano, tales como brazo extendido o brazo fuerte. El diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, editores Alfonso Ropero, Alfonso Treviño y Silvia Martínez, dice en la página 249 sobre la palabra brazo, que es la palabra en hebreo 22:20, seroa, brazo, poder, fuerza, ayuda, socorro. Brazo extendido, figurativamente fuerza.
extremidad del cuerpo capaz de levantar cargas y de defender a la persona. Se usa simbólicamente o metafóricamente como el poder y fortaleza de Dios en favor de los suyos. El brazo es también símbolo de fuerza humana. De ahí que quebrar o romper el brazo es castigar y destruir el poder del enemigo. El brazo extendido, aplicado metafóricamente a Dios, significa la plenitud de su poder. Figura que se corresponde al soldado que levanta su brazo armado para la lucha, con su brazo fuerte. Dios reúne a los suyos, los gobierna. El brazo de Yahuwah se revela allí donde hay arrepentimiento y fe en el anuncio que Dios envía. Y ahí corté este artículo porque me pareció muy bueno hasta ahí. La verdad es que el brazo de Dios se ha extendido y lo hemos experimentado y lo experimentaremos otra vez. Pero hay que entender que su brazo actúa a favor de los justos, los que guardan sus mandamientos y hacen lo bueno, ya que su mano se puede volver en nuestra contra si nos jactamos, si nos rebelamos contra su autoridad. Y vamos a ver un ejemplo en el libro de Jeremías, capítulo 21, versos 1 al 14, para finalizar este estudio. Dice de la siguiente manera, Jeremías 21, versos 1 al 14. El Señor habló por medio de Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maaseías, para hablar con el profeta. Le suplicaron: por favor, habla al Señor por nosotros y pídele que nos ayude. El rey Nabucodonosor está atacando a Judá. Quizá el Señor, miren esto, quizá el Señor sea misericordioso y haga un poderoso milagro como lo ha hecho en el pasado. Ellos están esperanzando en que, a pesar de sus transgresiones, que Dios va a ser misericordioso una vez más, que los va a rescatar con brazo poderoso una vez más, como lo hizo en el pasado. Tal vez obligue a Nabucodonosor a que retire sus ejércitos. Y Jeremías respondió: regresen al rey Sedequías y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel: haré que tus armas no sirvan contra el rey de Babilonia, ni contra los babilonios que te atacan fuera de tus murallas. Es más, traeré a tus enemigos al mismo corazón de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso, porque estoy muy enojado. Me has puesto furioso. Enviaré una plaga terrible sobre esta ciudad y morirán tanto la gente como los animales. Después de todo eso, dice el Señor, entregaré al rey Sedequías, a sus funcionarios y a todo el que en la ciudad sobreviva a la enfermedad, a la guerra y al hambre, en manos del rey Nabucodonosor de Babilonia y de sus otros enemigos. Él los masacrará y no les mostrará misericordia, que es piedad o compasión. Dile a todo el pueblo: esto dice el Señor: elijan entre la vida y la muerte. Todo el que permanezca en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero aquellos que salgan y se entreguen a los babilonios vivirán. Su recompensa será la vida, pues he decidido traer desastre y no bien a esta ciudad, dice el Señor. Será entregada al rey de Babilonia, quien la reducirá a cenizas. Dile a la familia real de Judá: escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor a la dinastía de David: hagan justicia cada mañana al pueblo que ustedes juzgan. Ayuden a los que han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores. De lo contrario, mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. O sea que encima de entregar la ciudad, le está dando una advertencia de que vuelvan a ¿qué? A hacer actos de justicia, lo cual no estaban haciendo. Estaban
haciendo robo, saqueo, opresión. Estaban haciendo todo lo que Dios odia, lo que Dios detesta, lo que Dios ha dicho en su Torá, en su instrucción, en su ley, que Él detesta. Y por eso fueron entregados, por eso fueron, Dios se enojó con ellos. Continúa diciendo, yo pelearé personalmente contra el pueblo en Jerusalén, esa poderosa fortaleza contra el pueblo que se jacta. Nadie puede tocarnos aquí, nadie puede entrar aquí. Así se jactaban. Y yo mismo los castigaré por ser tan pecadores, dice el Señor. Prenderé fuego a sus bosques y ese fuego incendiará todo a su alrededor. Escuchen bien, mis hermanos. Escuchen bien, mis hermanas. Yahuwah es rey y él reina. Esto hay que anunciarlo. Yahuwah es rey y él reina. Él es soberano. Él pone reyes, él quita reyes. Él hace juicios. Él es el que hace grandes misericordias, pero también hace grandes juicios. Y todo lo hace en base a la conducta de los pueblos, la conducta de las naciones. Vivimos en un mundo que cuando usted mira a su alrededor, usted ve mucha maldad. Hay mucho bien, pero también hay mucha maldad. Y todo lo que hacemos es anunciando ese bien que nuestro Dios nos ha promulgado desde el principio, cuando digo hagan todas estas cosas, las cosas buenas, y nos dio leyes para que viviéramos por ella, para que amáramos a Dios y amáramos al prójimo. Y nadie puede decir que ama a Dios si no ama al prójimo. Así que usted tiene que comenzar por el hermano que está al lado, para que pueda terminar bien con Dios. Y el tiempo se nos acaba. Estamos en tiempos que se aceleran hacia el final. Vemos muchas cosas hoy en día y seguiremos viéndolas. Pero podemos estar seguros de que la palabra de Dios se cumplirá, no fallará, y que el carácter de Dios no cambiará, pues Él no cambia. Él es el mismo, Él era el mismo ayer y es el mismo hoy y será el mismo por toda la eternidad. Ese es el mensaje que Dios, Yahuwah, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ha puesto en mi corazón el día de hoy para compartir con todos ustedes. Y si usted ha escuchado esto aquí en Iglesia Avisados 22.3 o lo ha escuchado en nuestra página en Facebook, Iglesia Houston, únase a nosotros, síganos, ¿ok? Son bienvenidos. Aquí podemos discutir estas cosas, podemos hablarlas con respeto, podemos discutirlas. Sabemos que no todos estamos de acuerdo, pero en una cosa sí debemos de estar de acuerdo, que usted no está bien, yo tampoco estoy bien, la palabra de Dios es la que está bien, esa es la que está correcta. Nosotros somos los que fallamos en interpretarla. Por eso es que debemos dejar que la palabra se interprete a sí misma. Dios les bendiga grandemente. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes y le dé su paz. Sinceramente se lo pido. Shalom.